El aire entre Israel y Hezbolá está cargado de tensión, mientras los cielos sobre el río Litani presencian las consecuencias de una operación militar vital y secreta. Los audaces bombardeos aéreos de Hezbolá en el norte de Israel, con una ferocidad nunca vista en años, provocaron una respuesta preparada y contundente de las fuerzas de defensa de Israel. En una maniobra estratégica, los aviones israelíes atacaron los arsenales subterráneos de Hezbolá a lo largo del río Litani. Lo que está en juego nunca ha sido tan grande, ya que cada lado pone a prueba la determinación del otro en una batalla que amenaza con convertirse en una guerra en toda regla. ¿Cómo alterará esta escalada la ya de por sí explosiva dinámica en Oriente Medio? ¿Podrá Israel mantener su postura defensiva al mismo tiempo que garantiza su propia seguridad, o estos acontecimientos hundirán a la región en un conflicto armado sin precedentes? Veamos ahora los acontecimientos más recientes en el conflicto entre Israel y Hezbolá. En los últimos días, la organización militar pro-iraní ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos dirigidos exclusivamente contra el norte de Israel. En respuesta a los ataques, el ejército israelí ha desplegado métodos de represalia, lo que ha aumentado significativamente la probabilidad de una confrontación a gran escala a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano. Los funcionarios de las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, ofrecieron recientemente evaluaciones sustanciales sobre este tema. Los FDA confirmaron que Hezbolá había lanzado varios vehículos aéreos no tripulados, UAV, que transportaban explosivos desde el Líbano. Hezbolá afirmó que la explosión fue una represalia por un ataque de las FDI en Sidón que mató a un miembro de alto rango de Hamás. Asimismo, Hezbolá declaró que atacó deliberadamente la base Balón de las FDI, alegando que dicha base estaba siendo utilizada por el ejército para organizar operaciones militares y almacenar municiones. Hezbolá utilizó unos 30 cohetes durante el asalto. Mit Bialon es el sitio de entrenamiento del Cuerpo de Entrenamiento y Juventud de las FDI. El ataque a la base militar impulsó a las FDI a movilizarse. Según las FDI, uno de los drones fue interceptado con éxito por las defensas aéreas, mientras que el resto colisionó con objetivos en el norte de Israel, causando daños considerables, aunque sin víctimas durante el ataque. Además, se lanzó una andanada de 10 cohetes desde el Líbano hacia Galilea Occidental. Según la evaluación de las FDI, todos los cohetes alcanzaron zonas despobladas sin que se produjeran heridos. Los soldados de Hezbolá atacaron los lugares de lanzamiento con artillería. Los aviones de combate F-35 y F-16 de las FDI localizaron los sitios de los ataques de Hezbolá a lo largo de la frontera libanesa y destruyeron las plataformas de lanzamiento subterráneas y los depósitos de misiles cerca del río Litani. Hezbolá aceptó la responsabilidad del incidente, afirmando que habían disparado cohetes Qusa hacia la aldea norteña de Eón en represalia por los recientes ataques de las FDI en el sur del Líbano. Otro asalto de Hezbolá en un lugar crítico ocurrió en los últimos días. El ataque contra Hezbolá destruyó gravemente un centro de tratamiento y rehabilitación para discapacitados en el norte de Israel. Según Banam, líder del Consejo Regional de Borman, un sistema de defensa antimisiles IR probablemente se estrelló en la piscina cubierta del centro, causando daños importantes, pero sin heridos ni muertos. Benny Benmar informó que él y su hijo estaban en el centro poco antes de que sonaran las sirenas y se produjera una explosión. El aumento de los ataques de represalia ha incrementado las tensiones en la región. Tras el deterioro de la situación, el presidente estadounidense Han lanzó una clara advertencia a Irán, que había desplegado a Hezbolá. Tras esta advertencia, el gobierno israelí se sintió aún más confiado. Israel declaró hoy una movilización en respuesta a los recientes ataques aéreos de Hezbolá. Recientemente, las FDI anunciaron una serie de ataques aéreos contra sitios y terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano. Las FDI informaron que estaban apuntando a varias instalaciones y personas de Hezbolá, entre ellos un agente de Hezbolá que fue visto entrando en un edificio en Tearfa, lanzacohetes en Jla y Calatea,
Un avión no tripulado preparándose para el lanzamiento, un miembro de la Fuerza Aérea de Hezbolá en una zona no revelada del sur del Líbano, y edificios y depósitos de armas utilizados por Hezbolá en Ania Ab Jan Blida. Los ataques tuvieron un impacto significativo en el grupo armado pro-iraní en el Líbano. Los ataques precisos y selectivos llevados a cabo por las FDI enviaron un mensaje claro tanto a Irán como a Hezbolá. El mensaje subyacente es que, a pesar de la batalla en curso entre Israel y Hamás, Israel puede llevar a cabo operaciones simultáneas en numerosos frentes. En pocas palabras, el ejército israelí demostró que puede combatir tanto a Hamás como a Hezbolá al mismo tiempo. ¿Es Israel capaz ahora de participar en una confrontación militar completa con Hezbolá? Podríamos analizar los recientes ataques supersónicos de aviones de combate israelíes sobre Beirut. Recientemente se afirmó que aviones israelíes sobrevolaron la capital libanesa, provocando explosiones sónicas. Los medios de comunicación cubrieron este incidente mientras el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, declaraba su firme oposición a Israel. En las últimas semanas, ha habido numerosos informes de que aviones israelíes sobrevolaron Beirut. Sin embargo, el reciente ataque aéreo de las FDI supuso un serio revés para Hezbolá. Israel subrayó su compromiso con el conflicto lanzando un ataque aéreo inmediatamente después de las palabras de Nasrallah. Además de los ataques, Israel informó a la prensa sobre los daños sufridos por Hezbolá. Desde octubre, el número de víctimas relacionadas con Hezbolá ha aumentado a 401, lo que sin duda obligará a Hezbolá a reconsiderar sus futuros ataques contra Israel. El ejército israelí ha lanzado recientemente ataques contra elementos afiliados a Hezbolá en Siria, así como en el Líbano. Los medios de comunicación sirios informaron de explosiones cerca de la base aérea de Sidat en Damasco. Según algunos informes, las explosiones fueron el resultado de un supuesto ataque aéreo israelí. Un comunicado militar sirio afirmó que el ataque causó daños tangibles. Israel no ha emitido una declaración oficial sobre el supuesto ataque. Estos ataques tienen un enorme impacto negativo en la moral de Irán y de Hezbolá. A pesar de varias declaraciones, Teherán no ha lanzado un ataque de represalia. En lugar de participar en ataques directos, la administración de Teherán sigue enviando soldados al campo de batalla. En respuesta al uso por parte de Irán de la Carta de Triunfo de Hezbolá, Israel ha aumentado sus medidas de seguridad. El Gabinete de Seguridad se reunió en Tel Aviv durante las horas de la noche. Según los medios israelíes, el gabinete se reunió en el centro de mando subterráneo del cuartel general militar de Kiria. Esta fue la primera reunión de este tipo desde la noche del 13 al 14 de abril, cuando Irán lanzó más de 300 misiles y drones hacia Israel. La evaluación de Israel sugiere que Hezbolá intentaría atacar a un alto funcionario israelí en venganza por el asesinato del comandante israelí Fatz herido, tras un ataque con cohetes en los altos del Golán que mató a 12 niños. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, lanzó una dura advertencia al pueblo libanés, declarando en árabe que Israel se enfrentará enérgicamente a Hezbolá si las tensiones aumentan. Israel busca la paz, la prosperidad y la estabilidad en ambos lados de su frontera norte y no permitirá ningún intento de las milicias de Hezbolá de perturbar la frontera o la región. Gallant advirtió que si Hezbolá continúa con sus actos hostiles, Israel se opondrá ferozmente. En relación con la Segunda Guerra del Líbano, un conflicto de 34 días que comenzó cuando agentes de Hezbolá secuestraron a 2 soldados israelíes y los mataron, Gallant mencionó el arrepentimiento del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, por la peligrosa e irresponsable acción de agosto de 2006. Tras esta advertencia, Gallant afirmó que cualquiera que participe en actividades irresponsables debe esperar sufrir las consecuencias. Durante una entrevista con la emisora pública Kan, el alcalde de Haifa, Yona Yaab, señaló que las armas de Hezbolá han avanzado mucho desde la Segunda Guerra del Líbano, que tuvo lugar hace 18 años. Yaab afirmó que Hezbolá tiene la capacidad de disparar 4.000 misiles contra Israel. En respuesta a las crecientes preocupaciones por la amenaza, el ministro de Defensa israelí realizó evaluaciones exhaustivas y ofreció actualizaciones sobre la situación general en el país.
Durante una evaluación del Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, Gallant afirmó que Israel está trabajando agresivamente para proporcionar un aviso previo adecuado de cualquier invasión inminente. A falta de instrucciones formales, aconsejó a los civiles que continuaran con sus rutinas diarias. La parte estadounidense sigue participando activamente en este tema. Estados Unidos ha advertido a Irán de que un ataque masivo contra Israel tendría ramificaciones catastróficas para su gobierno y su economía. Esta advertencia no pretendía significar un ataque directo de Estados Unidos contra Irán, sino más bien advertir a Irán de los peligros de incitar una reacción militar israelí. A medida que aumentaban las tensiones, Estados Unidos reforzó su presencia militar en Oriente Medio, enviando más bombarderos y cruceros navales para oponerse a Irán y sus aliados. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los aviones de combate F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos habían aterrizado en la región como parte de un cambio en la postura de la fuerza estadounidense en la región, para contrarrestar las amenazas de Irán y las entidades respaldadas por Irán. Los funcionarios israelíes están cada vez más preocupados de que Hezbollah, en lugar de Irán, lance el primer ataque importante contra Israel en los próximos días. Según las fuentes, Hezbollah parece estar cada vez más preparado para tomar medidas contra Israel, independientemente de la reacción de Irán a las muertes del comandante militar del grupo libanés, Fatser Ido, y del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Hezbollah se está moviendo más rápido que Irán en la preparación de un ataque que comenzará en los próximos días. Israel ha informado tanto a Hezbollah como a Irán que cualquier daño a ciudadanos israelíes en represalia por el asesinato de líderes clave sería una línea roja que se respondería con una fuerza desproporcionada. Según el artículo, Israel está preparado para futuros ataques contra infraestructura civil o blancos vinculados con Israel en el extranjero, pero no hay evidencia que indique complots contra lugares específicos en el extranjero. Un grupo que representa una amenaza para Israel son los hutíes de Yemen, respaldados por Irán. El comandante de los hutíes en Yemen dijo que la venganza por el ataque de Israel a un puerto controlado por rebeldes respaldados por Irán el mes pasado era inevitable. Estas palabras aumentaron las tensiones regionales después de que Irán prometiera tomar represalias contra Israel por el asesinato del principal comandante militar de Hezbollah, Fatser, en Beirut la semana pasada, y la posterior ejecución del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, horas después. Los rebeldes afirman que Haniyeh es miembro de un eje de resistencia que incluye a Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y grupos militantes en Siria e Irak. También afirman que la respuesta tardía de Irán y sus aliados es puramente táctica y que buscan una respuesta verdaderamente efectiva a la luz de las medidas de defensa preventiva de Israel y sus aliados estadounidenses. El impacto del nuevo liderazgo de Eisenhower en la situación de los rehenes aún se está discutiendo. Es poco probable que el rápido procedimiento que llevó a la nominación de Singar como jefe del buró político de Hamas tenga un impacto en las negociaciones de los rehenes o en sus perspectivas de éxito. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, destacó que realmente dependía de determinar si se debía proceder con la tregua. Singar, no Ismail Haniyeh, siempre ha tomado las decisiones. Su guerra con Israel y el control sobre el destino de los rehenes consolidaron esa condición. El nuevo puesto de Singar como jefe del buró político, que coordina las alas militar y política de Hamas, podría tener un impacto en las negociaciones que aún esperan la respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La decisión de elegir a Singar se tomó tras reuniones con todos los miembros del Consejo de la Shura de Hamas, que define la filosofía, los objetivos y la estrategia de la organización. El Consejo está formado por unos 320 miembros organizados en 4 divisiones, de las cuales entre 25 y 50 forman el estrecho Consejo de la Shura, una especie de gabinete interno. Singar es pro-iraní, pero a diferencia de Haniyeh, Rowi, que son cercanos al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ve a Irán como una fuente de dinero y armamento. Esto ha enfurecido a Irán, lo que explica por qué ha evitado la participación militar directa en el eje de resistencia respaldado por Haniyeh. La discordia dentro de Hamas llegó a su clímax durante las elecciones de liderazgo de 2021.
Singar, seguro de la victoria, tuvo que pasar por 3 rondas de votación antes de ser declarado vencedor. Actuó de inmediato para eliminar a los partidarios de Anie de los puestos importantes dentro de la organización. Era evidente que Khaled Mesal, quien orquestó la ruptura de Hamás con Siria e Irán en 2012, no podría volver a ocupar su papel como jefe del buró político que había ocupado hasta 2017. Según la llamada Constitución de Hamás, la celebración de elecciones de liderazgo en caso de muerte de su líder habría sido imposible durante la batalla. Como resultado, se llegó a un compromiso en el que Mesal mantendría su puesto como líder de la diáspora de Hamás y Singar no podría nombrar a un jefe adjunto del buró político en este momento. En condiciones normales, el mandato de Singar debería extenderse hasta 2025, cuando se celebrarán las elecciones programadas regularmente por la organización. Por ello, Hamás y Singar parecen tener solo una esperanza: que se presenten candidatos a las elecciones, a pesar de la división funcional entre Hamás en el exterior y Hamás en el interior, así como en Cisjordania y la Franja de Gaza. Singar coordinará ahora todas las actividades militares y políticas del grupo. El mayor desafío de Singar será lidiar con las realidades de Gaza. En resumen, las tensiones actuales entre Israel y Hezbolá son indicativas de un conflicto geopolítico más amplio en Oriente Medio, en el que los países de la región compiten por el dominio a través de ejércitos intermediarios e incursiones directas. Hezbolá, respaldado por Irán, se ha establecido como un poderoso oponente de Israel, aprovechando su ubicación estratégica en el sur del Líbano para proyectar poder en toda la región. La destrucción de los arsenales ocultos de Hezbolá por parte de los aviones israelíes es más que una victoria táctica, marca un cambio dramático en el equilibrio de poder a lo largo de la frontera norte de Israel. El arsenal de Hezbolá, estimado en cientos de miles de cohetes y misiles, plantea una amenaza directa a la seguridad israelí. La destrucción de estos escondites secretos socava la capacidad de Hezbolá para llevar a cabo ataques prolongados, al tiempo que demuestra la preparación de la organización para la guerra asimétrica. Los ataques de precisión de las FDI tienen 2 propósitos: neutralizar las amenazas inmediatas y enviar un mensaje claro a Teherán y sus aliados de que Israel puede defender sus fronteras mientras ataca en varios frentes. Esta batalla tiene repercusiones geopolíticas de largo alcance más allá de las fronteras de Israel y el Líbano. El apoyo de Irán a Hezbolá le ha dado profundidad estratégica, que es una parte importante de su estrategia regional general. La confrontación continua entre Israel y Hezbolá es, por lo tanto, una guerra por poderes en la búsqueda de la dominación regional de Irán, con sus rivales, entre los que se incluyen Israel, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Las actividades de ambos bandos están diseñadas no solo para lograr objetivos militares inmediatos, sino también para influir en el entorno geopolítico más amplio, que incluye alianzas de poder y la posibilidad de un conflicto futuro. Desde un punto de vista militar, los ataques de las FDI a las instalaciones subterráneas de Hezbolá cerca del río Litani ponen de relieve la capacidad de Israel para recopilar información de inteligencia y realizar ataques de precisión. Estas operaciones tienen por objetivo la infraestructura militar de Hezbolá y obstaculizar su capacidad de lanzar ataques sostenidos en territorio israelí. Sin embargo, no se debe subestimar el impacto psicológico de estos ataques. La pérdida de arsenales vitales tiene un impacto sustancial en la capacidad operativa de Hezbolá y en su reputación de fuerza de resistencia tenaz. Este fracaso podría ejercer presión interna sobre el grupo, que está luchando por encontrar la manera de responder sin incitar una represalia israelí. El impacto psicológico del bombardeo aéreo de Hezbolá, que incluye daños a la infraestructura civil, ha aumentado la percepción de vulnerabilidad entre la población israelí. Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, intentan tranquilizar al público, asegurando su compromiso con la seguridad nacional, el constante peligro de ataques con cohetes fomenta temor e incertidumbre. Ambos bandos, Israel y Hezbolá, emplean táctica de guerra psicológica para socavar la moral tanto de la población civil como de los líderes del oponente, lo que podría influir en decisiones políticas y militares. En el ámbito diplomático, la confrontación entre Israel y Hezbolá ejerce presión sobre países regionales y globales para que intervengan o medien en el conflicto.
Estados Unidos, como principal aliado de Israel, juega un papel crucial al respaldar las acciones militares israelíes mientras intenta evitar un conflicto regional de mayor escala. La prolongación de esta confrontación también pone a prueba las relaciones de Israel con otros actores regionales interesados en la estabilidad, como Egipto y Jordania. Por otro lado, para Hezbollah, las operaciones representan un arma de doble filo. Aunque muestran el poder y la influencia de Teherán en la región, también conllevan el riesgo de desencadenar una guerra de mayor escala que podría involucrar a múltiples actores regionales, afectando la seguridad interna de Irán. Esto genera un desafío diplomático para Irán, que debe equilibrar su apoyo a Hezbollah con el riesgo de evitar un conflicto abierto con Israel, cuyas repercusiones militares y económicas podrían ser desastrosas. En última instancia, la creciente guerra entre Israel y Hezbollah refleja los conflictos geopolíticos, militares y económicos más amplios que definen la dinámica de Oriente Medio. Los recientes ataques israelíes contra los arsenales subterráneos de Hezbollah cerca del río Litani subrayan la capacidad de las FDI para neutralizar amenazas inmediatas y enviar un mensaje claro a sus adversarios. Sin embargo, el riesgo de una guerra a gran escala, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la seguridad mundial, sigue latente. La participación de actores externos, como Estados Unidos e Irán, será decisiva para determinar el resultado de esta lucha. Este conflicto en curso es un recordatorio del entorno de seguridad altamente complejo y peligroso en Oriente Medio, donde las acciones de un solo grupo pueden tener consecuencias de largo alcance para toda la región y más allá. Mientras la situación evoluciona, el mundo espera que la diplomacia logre prevalecer sobre la escalada bélica, con la esperanza de alcanzar una paz duradera en una región marcada por demasiados conflictos a lo largo de los años. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.